son sostén y guía. Qué bellas son, qué bellas son. Bienvenidos a la reflexión de la Escritura en esta mañana. Bendiciones para todos los hermanos y amigos que de una u otra manera están mirando y reflexionando a través de la palabra. El gran escritor Salomón, hablando en lo que es Eclesiastés, en esta mañana voy a considerar 7 consejos que el mismo autor nos indica para poder vivir la vida cristiana. Basado en el capítulo 7, estos 29 versículos, vamos a sacar acá 7 consejos importantes para nuestra vida que debemos considerar para vivir como Dios nos pide. El versículo 5 de este capítulo 7 nos dice de la siguiente manera: oíd la reprensión del sabio. Cuán importante, queridos hermanos, considerar la sabiduría, porque en este texto nos está hablando acerca de la sabiduría, de llegar a ser sabio. La palabra de Dios siempre se ha considerado como una fuente de sabiduría para poder llegar a ser sabio. Y es importante tomar en cuenta este consejo, ser lleno de sabiduría. Sabiduría para considerarla en la tierra, para vivir junto a nuestros seres queridos, la familia, la conducta dentro de lo que es el cristianismo, la iglesia del Señor. Tan importante es poder considerar esto que nos dice el escritor: oíd la reprensión del sabio. A veces tenemos que recibir algún consejo que justamente nos ayuda a enderezar nuestra vida en los caminos del Señor, y también nos invita a poder mejorarla en esta tierra. No somos perfectos, y lo que nos está diciendo el Señor es eso, de poder corregir de una u otra manera nuestra vida cristiana, según este texto del versículo 5. Otro consejo que nos invita el escritor Salomón para poder considerarlo en nuestra vida cristiana es: no te apresures a enojarte. Este otro consejo que nos invita al Señor a considerarlo, esta emoción que de repente brota de cada uno de nosotros como seres humanos, también brotó de la vida de nuestro Señor Jesucristo. En algún momento también se enojó. Esa emoción que brota en algún momento, el Señor nos invita a considerar primero, pero no te apresures a enojarte. Considera primero lo importante de cómo vas a hacerlo, de tal manera que podamos mejorar. Esa es la indicación del Señor en nuestra vida cristiana. Ese es un segundo consejo que el Señor nos invita a considerar: no te apresures a enojarte. Tercer consejo de este gran Salomón, versículo 13: considera la obra de Dios. Tan importante es considerar lo que Dios ha hecho, especialmente dentro de lo que ha sido nuestra vida cristiana, el nuevo nacimiento en Cristo el Señor, cómo un día nos encontramos, o Él nos encontró, y prontamente nosotros le recibimos en nuestra vida como el Salvador, el Señor de nuestra vida y para siempre. Por lo tanto, el Señor nos invita a considerar eso. Considera la obra de Dios. Ahora, no solamente cuando habla de la obra, es una obra completa. Todo lo que Dios ha hecho en bien de nosotros, su provisión, la creación que Él mismo hizo, esta casa en donde nos corresponde vivir acá en la tierra, que a veces poco la cuidamos, pero lo lindo es poder considerar esto, ¿no? De considerar la gran obra de Dios en medio de nosotros y lo que hizo en bien de cada uno de nosotros. Por esa razón, dice el escritor Salomón, considera, medita sobre estas cosas que Dios ha hecho en bien de nuestra propia vida. Lo que Dios hace por ti, lo que Dios hace por la iglesia, es tan importante considerar eso. Consejo número 4, versículo 14 nos dice: en el día del bien, goza del bien. Este otro consejo da a entender que no toda la vida vamos a disfrutar del bien. Habrá minutos o ocasiones en donde no siempre estaremos contentos. Es posible que llegue la tristeza en algún momento, porque eso es parte de la vida también. Y por eso el escritor sagrado nos invita a considerar que en el día del bien, goza del bien. Disfruta ese minuto
Disfruta el momento de tu conversión, disfruta el momento de la provisión de Dios, disfruta el momento de cuando estás en familia. Cuán importantes son los pilares de nuestra vida cristiana. Y por eso en el día del bien, goza del bien, porque van a haber momentos o situaciones en donde no será así, pero el Señor obviamente va a estar con nosotros en esos días. Pero en el día del bien, dice el escritor, goza del bien. Otro consejo que nos invita este gran Salomón a considerar, versículo 18, el que teme a Dios saldrá bien en todo. También esto es importante considerarlo, temer al Señor. No un tema de miedo, sino que más bien el de respeto, el de la prudencia, ese temor a Dios que nace del corazón, que brota de lo más íntimo de nuestra alma, a considerar eso. El que teme a Dios en todo le va a ir bien. Cuán importante es tener al Señor en nuestra vida, considerarlo, amarlo, respetar lo que Él dice, de tal manera que si tememos de esa manera a Dios, en todo nos va a ir bien. Eso es el consejo que nos invita a considerar y también como un mandamiento de temer al Señor. Así que considera el versículo 18 para que podamos vivirlo con todo nuestro corazón aquí en la tierra. Versículo 19 dice la palabra, considera la sabiduría. También esto es importante porque a veces nos da la impresión de que la sabiduría es el conocimiento para una profesión, que no está malo, que también es sabiduría, pero es parte de todo un todo, es parte de un todo. Pero lo lindo aquí también es poder considerar la sabiduría que viene de la Biblia, la palabra de Dios, porque esta sabiduría brota del cielo, brotó de Dios, del corazón de Dios antes de la eternidad. Por lo tanto, esta sabiduría ya estaba en el corazón de Dios, que luego fue plasmada a través de los grandes escritores de la Biblia, para que pudiera llegar a nosotros esta sabiduría de cómo podemos regirnos, de cómo poder velar por el otro, cómo podemos andar la tierra de una forma que a Dios le agrada. ¿Cuán importante es eso, considerarlo, lo que es la sabiduría? Es el conocimiento aplicado, no solamente quedarse con el conocimiento que uno sabe de las cosas cristianas, de la Biblia o de las cosas de la vida, lo que han impartido nuestros abuelos, nuestros padres en bien de nuestra propia vida, en bien de nuestro propio bien, sino que también tiene que ver con la palabra de Dios, que en sí es sabiduría. Considera la sabiduría, la palabra de Dios y el consejo para vivir acá. Y último consejo que nos invita a considerar este gran Salomón es el versículo 21. Dice así el escritor, no apliques el corazón a todo lo que se dice. Esto es interesante, no apliques tu corazón a todo lo que se dice. Porque uno lo más bien pudiera escuchar tantas cosas en el día y poder y poner atención a lo que se dice. Y a veces las cosas se enredan, se complican, pero lo lindo que es esto, como el escritor nos dice que no debemos hacer ese ejercicio de vida, de prestar, de considerar nuestro corazón para que ponga oído a todo lo que se dice en la tierra. Lo lindo es que podamos poner atención a lo que sí la palabra de Dios dice, para nuestro corazón, para nuestra vida. Ahí sí. La palabra de Dios es el mejor consejo para nosotros, para cada uno. Y eso es importante, no aplicar el corazón a todo lo que se dice en esta tierra. Los hombres podemos equivocarnos, cometemos errores, hay tanto tema que hoy día está en confusión, etcétera, etcétera. Pero lo lindo que dice Salomón es que no debemos aplicar nuestro corazón a todas las cosas que se dicen en la tierra. Lo que sí debemos aplicar nuestro corazón y donde debemos aplicarlos es en la palabra de Dios. Ahí debemos considerar que este consejo del Señor va a venir con toda iluminación del cielo para poder bendecirnos. Queridos hermanos y amigos, considera estos 7 consejos que nos invita a considerar el gran sabio Salomón, de Eclesiastés, capítulo 7. Tú puedes leer en casa todos los versículos, 29 versículos de este capítulo,
Así que léelo, puede servirte para muchas cosas en la vida. Yo me he tomado solamente de 7 consejos para poder reflexionar en esta mañana contigo. Lo lindo aquí es poder aplicarlo. Dios bendiga tu corazón. Cuánto bien nos hace la palabra del Señor en nuestra vida. Podemos trabajar con nuestra familia, poder dejarles a ellos un lindo legado, especialmente lo que es la cristiandad, el ejemplo de vida que debemos tener para otros, el mundo que nos mira todos los días y hoy más que nunca. Debemos considerar estos consejos del gran sabio Salomón. Por lo tanto, queridos hermanos y amigos, Dios bendiga tu corazón. Es el deseo del Señor bendecirte, y en esta ocasión lo hace a través de la palabra. Queridos hermanos y amigos, Dios te bendiga. Bendiciones. Son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras.